Nunca debes ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica. Sé que quizás hayas oído esta historia, quizás piense que es mentira y no me creas, pero, por favor, no te burles de ella, ya que puede caer sobre ti una maldición terrible. Ahora os explicaré la historia de Verónica. Verónica era una chica de 14 años que haciendo espiritismo en una casa abandonada no siguió las reglas de los fantasmas. Se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y golpeó mortalmente en la cabeza. Pero la venganza, pero la venganza de los espíritus no acabó aquí. Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado eternamente y ahora es ella la que quiere vengarse de todo aquel que no sabe respetar el más allá. María era una chica que conoció la leyenda de su universidad. Ella era mayorcita para creer en esas estupideces. Pensaba a ella y se reía. Sus amigos le picaron, ya que si no, tan valiente que era, no tendría problemas en hacerlo. Fue al baño, acompañado de una compañera, y lo hizo. No pasó nada, y el grupo, entre risas, lo olvidó enseguida. Pero María no pudo olvidarlo. Al hacerlo, sintió un escalofrío indescriptible, y su pesadilla comenzó esa misma noche. Tumbada en la cama, despertó por un sonido raro. Era un susurro indescriptible, que oía cerca de la nuca. Además, sentía como si alguien respirara en su cuello. Asustada, se levantó y encendió la luz. Nada había a su lado, pero no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie de la universidad, aunque aún seguía aterrorizada por lo que había sucedido esa misma noche. En mitad de la clase tuvo que salir del servicio. Cuando entró al baño hacía mucho frío y una capa de vaho cubría el espejo. María lo limpió con la mano y vio horrorizada que tras ella había una chica con una expresión que oído y sangre en la cabeza y en el oído. Cuando se volvió a mirar ya no había nadie. Rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, al volverse hacia el espejo vio que era algo blanco. En el vaho había frase escrita: "No debiste invitarme a volver". María no pudo soportarla. Encerrada en un manicomio, solo decía que el fantasma de Verónica lo seguía atormentando. No pudo soportarlo y acabó suicidándose. Yo lo pensaría 2 veces antes de meterme con el más allá. Y esta es la historia de la chica Verónica. Algunos creen que es mentira y algunos es verdad. Yo, por favor, os pido que no os burléis de ella o que hagáis eso frente al espejo. Bueno, esa historia era la que quería contar hoy y ya está. Espero que os haya gustado y hasta otra.